Buenas tardes a todos, espero tengan un excelente día o noche. Quien les habla es Eduardo Palomino y en el podcast de hoy hablaremos sobre el Bicentenario, 200 años de independencia del Perú. También recordaremos los héroes que tuvo el transcurso de la historia peruana. El Ejecutivo declaró al 2021 como el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia, según el Decreto Supremo número 001-2021, PCM, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, con motivo de la próxima conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú. La norma establece que la denominación del año 2021 debe ser utilizada en toda documentación oficial. De darse el caso, debe emplearse en lenguas indígenas u originarias, en los distritos, provincias o regiones donde predomine su uso, conforme a lo señalado en el mapa etnolingüístico del Perú. La denominación del año 2021 es un homenaje a la celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia del Perú, realizada por el general Don José de San Martín en el año 1821. El día central de la conmemoración será el próximo 28 de julio. El Bicentenario de la Independencia también es una oportunidad para ratificar el compromiso de consolidar una nación peruana integrada y respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural. Cabe recordar que el expresidente Fernando Belaúnde Terry dispuso en el año 1963 que el gobierno de turno asigne un nombre oficial a cada año para que sea utilizado obligatoriamente por todas las instituciones del Estado. El Decreto Supremo que establece la denominación del año 2021 está refrendado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, y la presidenta del Congreso de Ministros, Violeta Bermúdez. Bueno, ahora recordaremos estos héroes que nos ha dejado nuestra historia, contando un poco de cada uno de ellos. Miguel Grau, el Caballero de los Mares, hijo del teniente coronel gran colombino Juan Manuel Grau y Merrió, y de la piurana María Luisa Seminario y Castillo. Miguel Grau nació el 27 de julio de 1835 en Piura. En 1853 se unió a la Marina de Guerra del Perú. En 1876 ingresó al Parlamento Nacional por Paita, donde permaneció solo 3 años, pues debió regresar a la Marina de Guerra peruana para comandar al monitor Huáscar durante el conflicto con Chile. La grandeza del carácter de Miguel Grau le granjeó el nombre de Caballero de los Mares. Juan Velasco Alvarado nació en Piura, presidente del gobierno revolucionario en 1968 y 1975. Fue soldado raso antes de ingresar al ejército. Alcanzó el grado de general de división. Fue comandante general del ejército. Derrocó al gobierno de Belaúnde Terry y murió en 1977. Luis Sánchez Cerro nació en Piura 1889 y falleció en Lima 1933. Militar y político peruano, inició la revolución militar que depuso a Leguía y presidió la Junta de Gobierno desde que pretendió hacerse con la presencia. 22 de agosto de 1930, obligado a dimitir en 1931. Fue elegido presidente en unos comicios controlados por el ejército, pero el APRA no admitió su triunfo y lo combatió. Reprimió a los apristas y comprometió al país en un conflicto armado en Colombia. Luis Montero Cáceres nació en Piura y falleció en el Callao víctima de la fiebre amarilla. A los 11 años de edad, en 1837, recibió clases del dibujante y falsificador de monedas Robert Tiller. Ya en Lima, en 1843, concurre durante un semestre a la Academia de Dibujo y Pintura de Lima, dirigida por el pintor Ignacio Merino. Realiza un retrato en miniatura del presidente Ramón Castilla, lo que decidió por parte del gobierno el otorgamiento de una beca a Italia en 1848. Llegó al puerto de Génova, sigue a Livorno, Liorna, donde es protegido por el conde Seppi,
quien lo conduce a Florencia, ingresando a la Academia de Bellas Artes de esta ciudad, donde permaneció casi 3 años. Allí fue discípulo de Giuseppe Verzuoli y Cervolini. En 1849 pintó una Magdalena que expuso en Italia para luego ser enviada al presidente Castilla y así conseguir la prórroga del goce de la renta oficial, que era de 400 soles oro mensuales. En 1850 regresó a Lima y expone su Venus. En 1851 asume la dirección de la Academia de Dibujo y Pintura de Lima que dejó Merino, cumpliendo la condición que se le impuso, y se dedicó a pintar retratos para compensar su escaso sueldo. En 1852 el presidente José Echenique le otorgó una pensión para volver a Europa, viajando a Italia y Francia, pero la revuelta del año 1854 en el Perú derrota a José Echenique y Montero, que queda sin recursos. Se suspende la beca y el artista marcha a Cádiz, España. En 1856 se embarca hacia Cuba, se incorpora al Liceo Artístico de La Habana y conoció a su futuro protector, el peruano Mariano Miguel de Ugarte. Apreciado en Cuba por su colaboración en la lucha independentista, contrae nupcias con la distinguida dama puertorriqueña Juana López. En 1860 se presenta como invitado en la primera exposición colectiva de Lima. La muestra se llevó a cabo con el convento de la Compañía. En 1861 viajó nuevamente a Italia, esta vez con el auspicio de don Mariano Miguel de Ugarte. Al llegar a Florencia, Montero recibe la noticia de la quiebra de don Mariano, quien le había asegurado una renta mensual. Esto frustra sus aspiraciones y tiene que pintar, vender sus obras. En aquella época se encontraba realizando su obra monumental, Los funerales de Atahualpa, para exhibirla en la próxima Exposición Universal de París, aceptando la invitación que le efectuará la Real Academia Florentina de Bellas Artes. El dinero que le envió el gobierno peruano para ayudarlo en su retorno le alcanzó solamente para el traslado hasta el Río de Janeiro. Montero se obligó a exhibir su cuadro. Hizo un triunfal recorrido por el Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo, y lo exhibió a cambio de dinero, recibiendo elogios, comentarios de la crítica y de los entendidos, confirmando el veredicto de la crítica europea sobre el triunfo del artista. Con relación al publicitado cuadro del diario El Comercio de Lima de octubre de 1868, publicó lo siguiente: con 20.000 soles premian al pintor Montero. Los funerales de Atahualpa, 15.000 personas han visitado la exhibición de este célebre cuadro, que el pintor Montero ha cedido al Congreso Nacional, que lo ha premiado con 20.000 soles. Francisco Bolognesi Cervantes, considerado el patrono del ejército del Perú, nació el 4 de noviembre de 1816 en Lima y murió en Arica el 7 de junio de 1880. Fue un destacado militar quien participó en la defensa de nuestra soberanía de la Guerra del Pacífico. Asimismo, fue el líder de la Batalla de Arica, conmemorada el 7 de junio de 1880, donde se inmoló por la patria. Antes de dicho enfrentamiento ante un emisario chileno que pidió la rendición del ejército peruano, Bolognesi pronunciaría las siguientes palabras: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. José Quiñones González nació en el puerto de Pimentel en el año 1914 y murió el 23 de julio de 1941 en Ecuador. Fue un destacado aviador declarado Héroe Nacional del Perú a causa de su inmolación en una misión aérea durante la guerra de 1941 con el Ecuador. Cada 23 de julio, día de su inmolación, se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú, también como homenaje a propósito del 50 aniversario de su fallecimiento. El Banco Central de Reserva decidió que la imagen de Quiñones aparezca en el billete de 10 soles. Sus restos mortales descansan en la cripta de los héroes del cementerio Presbiterio Matías Maestro, al igual que los héroes antes mencionados.
Bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Espero les haya gustado y recuerden, debemos poner por delante lo que nos une, respetando nuestras diferencias, pero teniendo claro el desafío es de todos, instituciones, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y de cada uno de los ciudadanos comprometidos en construir un país mejor. Chao.